Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos un miércoles más aquí transmitiendo en vivo. Eh, Estamos transmitiendo esta serie, la cual hemos titulado Familias de Carne y Hueso. Y es una serie que realmente ha sido de mucha bendición. De mucha bendición. Y vamos a comenzar este tema. Nada más que permítanme, la voy a tener, voy a compartir a al grupo de la congregación. Estamos un miércoles más aquí transmitiendo. Permítanme. Eh, ok. Muy bien. Un minutito más, un minutito más. Para ponerlo aquí. Ok. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a comenzar entonces. Como repito, estamos estudiando esta serie Familias de Carne y Hueso. Y la semana pasada estudiamos, o hablamos, mejor dicho, sobre David, el segundo rey de Israel, David. Y hablamos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Estudiamos de que ese joven, que este David desde muy joven sufrió rechazo por su padre, sufrió rechazo por sus hermanos. Era un joven que enfrentó y venció al gigante Goliat, un hombre temeroso de Dios, que guardaba la ley de Dios. Pero también, a pesar de que él sufrió rechazo, de que venció a Goliat, de que Dios lo puso como rey y que era un hombre que guardaba la ley, también lo vimos como un hombre desconocido, ¿verdad? O sea, el último punto que nos enfocamos en él como rey, pues pudimos ver a este hombre como desconocido, o sea, nada de lo que estábamos viendo anteriormente. En la vida del rey hubo momentos de debilidad. Aquel hombre maduro, el rey establecido, el gobernante exitoso y realizado, bajó la guardia. Bajó la guardia. Cuando su reino ya estaba totalmente establecido, ahí es donde él baja la guardia. El pecado del rey, perdón, el pecado del rey fue dejarse mover por sus propios instintos y no por Dios. Y cuando se dejó mover por sus impulsos y sus deseos y no por Dios, es ahí donde su mano escribe aquella sentencia que llevó su vida al caos. Es donde sus manos, aquellas manos que habían escrito el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ahora escribían: pon Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa, luego déjalo para que lo maten. Imagínate lo que este hombre estaba escribiendo. Por eso te digo que ya empezamos a ver aquí a un hombre totalmente desconocido. Ok. La palabra de Dios dice que Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, que esto es algo totalmente verdadero. En Hebreos, esto lo podemos ver, Hebreos capítulo 12, nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, nuestro Dios no dejaría al hombre conforme a su corazón sin disciplina. Porque ahí fue donde nos quedamos en el tema pasado, donde vimos a un David desconocido, a un David donde escribe la sentencia de muerte para Urías, y vemos que este hombre conforme al corazón de Dios falló, pero Dios no lo dejaría sin disciplina. David iba a ser castigado por haber tenido en poco la palabra de Dios y por tomar la mujer de Urías y mandar matar a Urías. Entonces, ¿por qué hace David todo esto? Para encubrir su pecado, ya que ella estaba embarazada, y al final David sale, o él piensa que sale totalmente librado, y como un rey misericordioso, quien tiene misericordia de esta pobre viuda, ¿verdad? Cuando fue él
quien planeó e hizo todo esto. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 13, hablábamos que fue Natán quien fue a ver a David y le dijo sobre algo que había pasado, como un asunto, ¿verdad? Y en el versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, y no morirás. La sentencia de Dios hacia las decisiones equivocadas de David fue: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y es lo que decíamos, que ahora David no tenía que cuidarse de sus enemigos externos, sino que sus enemigos iban a nacer dentro de su misma casa. Ahora él iba a tener que cuidarse dentro de los de su misma casa, pues vaya, de sus familiares. Esta es la parte de la historia que vamos a estudiar en la mañana de hoy, y la hemos titulado Los 4 tantos de un padre. Los 4 tantos de un padre. Es así como vamos a titular en esta mañana este tema. Y vamos a ver la vida de David como padre de familia, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que el furor de David se enciende cuando escucha esto que Natán le había traído, esta situación, y dice que se enciende porque hubo alguien que le quitó a otra persona una corderita, él teniendo muchas, ¿verdad? Y en ese furor de David, en esa molestia de David, David dice: esto es digno de muerte, y esta persona lo debe de pagar con 4 tantos, ¿verdad? Porque estaba enojado. Dice: esa persona que le quitó esa corderita prácticamente es un hombre abusador, porque era un hombre rico y abusó de una persona que nada más tenía una. Entonces, pero cuando David dice que esta persona debe de pagar con 4 tantos esa corderita, David no lo estaba diciendo de una forma, vamos a llamarlo así, emocional. Ah, sí, pues le quitó una, pues le vamos a quitar 4. No, lo que David estaba diciendo en ese momento, David estaba dictando justicia, estaba pidiendo lo que debía de ser justo, lo que la ley dictaba, nada más, la ley de Moisés. En Éxodo capítulo 22, versículo 1, dice: cuando alguien hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Por el buey se pagaban 5 y por la oveja se pagaban 4. Como Natán fue y le dijo que había sido un buey, una ovejita, perdón, y no un buey, entonces David dice: pues la ley dicta que si es por una oveja, deberían de ser 4 tantos. Y es así como David dice: entonces se deben de pagar 4 tantos, ¿verdad? Así, por eso lo dicta David de esta manera. Entonces, esto es lo que debería de pagar David. David estaba dictando su propio juicio, lo que la ley decía, y esto es lo que debería de pagar David por haber robado la mujer de Urías y haberlo mandado matar. Pero repito, el mal no vendría de un extranjero, el mal vendría de su propia casa, de su propia familia.
Y vamos a ver aquí, por eso hemos titulado Los 4 tantos de un rey, porque después de que David peca, y David cree que su pecado va a quedar oculto, David cree que su pecado no va a salir a la luz, cuando David comete este pecado, pues Dios le dice, tú pecaste haciendo esto, y tú lo vas a pagar 4 veces. 4 veces. 4 consecuencias te van a venir a causa de tu pecado. Y el Señor, repito, no podía dejar a David sin disciplina, ya que era el hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios mostraría que el Señor a los que ama disciplina. Y el primer tanto que podemos ver aquí es la muerte de su hijo, que nació la muerte de su hijo, que nació de esa relación con Betsabé, ¿verdad? La que había sido mujer de Urías. Es aquí que podemos ver este primer tanto. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 14 al 17, segundo libro de Samuel 12, 14 y 17 dice: Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacer levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Recordemos que el niño estaba muriendo. Su hijo estaba muriendo, el fruto de esa relación, de una relación que no había sido aprobada por Dios. Y recordemos que primero David había rechazado a ese niño, diciendo, no, pues traigan a Urías y que Urías se acueste con Betsabé y pues piense que es su hijo y ahí que se quede. Y mi pecado sigue oculto. No, no es así. Entonces, ese niño estaba muriendo. Y pues obviamente cómo David iba a tener ánimo. Lo peor que puede sufrir un ser humano en esta vida, yo creo que es perder un hijo. Las consecuencias del pecado de David fueron irreversibles. Es algo que iba a pasar. Cuando Dios nos perdona y Dios nos restaura, o Dios restaura nuestra relación con Él, esto no elimina las consecuencias de nuestras malas acciones. Muchas veces nosotros decimos, voy a hacer esto, que al cabo Dios me perdona. Pues sí, quizás sí, Dios te perdona. Pero las consecuencias van a venir. Van a venir. Debemos recordar que echar a andar situaciones cuyas consecuencias muchas veces no van a ser revertidas. Y necesitamos tener cuidado con eso. David rogó por el favor del Señor. Señor, no me lo quites. Señor, no te lo lleves. Señor, por favor, ten misericordia de mi hijo. Dice que se la pasaba ahí, ayunando, orando. No te lleves a mi hijo. Y aquí la Biblia nada más nos pinta a David, pero también te imaginas cómo estaba Betsabé. Pues era su hijo. Los cristianos de hoy hubieran declarado, hubieran decretado, hubieran dicho, Señor, no queremos un no por respuesta, y declaramos y atamos la sanidad de este niño. Pero David comprendía que era la voluntad de Dios, y sin embargo Dios ya se lo había dicho. Dios ya le había dicho lo que iba a pasar, lo que iba a venir. Entonces, David lo entiende y dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 18 al 23, dice: el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún viva, le hablábamos, y no, cuando el niño aún, el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió su ropa, y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Porque por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto te levantas y comiste pan. Él respondió:
Él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y viva el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, es aquí, hermanos, donde una vez más David, podemos ver ese verdadero arrepentimiento de David hacia Dios, ¿verdad? Cómo David sí tuvo este verdadero arrepentimiento, y no podemos ver a David con un resentimiento con el Señor por haberle dicho que iba a pagar 4 tantos. Por eso es ahí donde podemos ver a este hombre conforme al corazón de Dios. Yo no veo a un David cuando su hijo muere culpando a los demás, culpando a su esposa y diciéndole: por tu culpa, ¿por qué te estabas bañando ahí? No hubieras respondido a mi llamado. O culpando a Dios: yo tanto que te he servido, tanto que he estado aquí, tanto que he visto por el pueblo de Israel. No, para nada. Él entendió que el niño había muerto. Él entendió que era una de sus consecuencias y que el Señor así lo había dicho. Entonces dice que él se levantó, se bañó, se cambió, entró a la casa de Jehová y adoró. Entonces, y él dice algo muy clave: yo no puedo ir a él, perdón, él no puede venir a mí, mas yo voy a ir a él. Entonces, ¿por qué tenía que morir este niño? Algunos aquí dirán: pues qué injusto es Dios. ¿Por qué Dios es tan injusto? Si David fue el que pecó, pues David debió haber sido el que se debió haber muerto. Sí, o Betsabé, porque ellos fueron realmente los que pecaron. ¿Qué culpa tenía el niño? Créelo que esto no fue un juicio sobre el niño. El Señor no mandó un juicio sobre el niño por haber nacido fuera del matrimonio, porque el niño de nada tenía la culpa. No fue un juicio sobre el niño, sino esto fue un juicio sobre David por su pecado. David y Betsabé, tanto los dos, deberían de morir, pero Dios les perdonó la vida y en lugar de eso tomó la vida de ese niño. ¿Ve? O sea, Dios tenía que trabajar en David. Dios quería Dios todavía iba a construir el reino. La muerte del niño fue un castigo mayor para David que su propia muerte. Para David hubiese sido más doloroso o menos doloroso, morir él que morir su hijo. Nosotros somos padres, ¿qué no daríamos por nuestros hijos? Inclusive daríamos nuestra vida por ellos. Pero es ahí donde Dios trae este castigo para David. Y leyendo estos 4 tantos, nos vamos a dar cuenta, en estos 4 tantos, cómo David mejor hubiese preferido la muerte que seguir viviendo. Si a ti te pusieran a dar y decir que te venga esto en tu vida, o mejor la muerte, dices: no, pues mejor la muerte. Pero Dios tendría que tratar con David, y iba a tratar con David. Entonces, repito, la muerte del niño no fue un castigo mayor para David que su propia muerte. Este fue el primer tanto. El Señor le quitó la vida a su hijo, al fruto de esa relación. Repito, ¿qué padre no llora la muerte de su hijo? ¿Qué padre no siente que cuando un hijo muere es como si le arrancaran un pedazo del alma, ¿verdad? O sea, yo creo que todos aquellos que somos padres estamos esperando que nuestros hijos nos entierren y no nosotros enterrarlos a ellos. Pasemos a ver el segundo tanto. El segundo tanto, la segunda consecuencia que David tuvo por su pecado es que su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Repito, su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Fíjate, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 7, dice: aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón, hijo de David. O sea, el hijo de David se enamoró de su propia hermana. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Fíjate hasta qué grado llegó. Según él estaba enamorado de su hermana, pero estaba tan angustiado que hasta se enfermó
Pero vamos a ver cómo esta angustia realmente no era un amor puro, no era un amor sincero, pues era su hermana. Realmente lo que él sentía era un deseo sexual, una perversión. Quería estar con su hermana. Entonces, dice, angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Fíjate él ya cómo había maquinado en su cabeza estar sexualmente con su hermana, pero decía, qué difícil, es que ella es virgen, ¿cómo voy a estar con ella? ¿Cómo voy a poder tener relaciones con ella? ¿Qué va a pasar si después pierde su virginidad? Entonces, dice el versículo 3, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Entonces prácticamente era su primo hermano. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo encubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Yo la amo. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama. Fíjate, escojamos bien las amistades que tenemos. De verdad, llévate este principio, escoge bien tus amistades. Hay personas con las que te puedes sentir muy bien, pasar un buen rato, según tú, un rato agradable, pero no son amistades buenas, no son amistades que edifiquen. En lugar de este joven decirle, ¿qué? ¿Qué es lo que estás pensando? Esto es cosa perversa. A Dios no le agrada. Imagínate la deshonra. Imagínate cómo va a estar tu padre. Este le aconsejó para que hiciera el mal. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. No, realmente este hombre sí estaba enfermo, pero de la cabeza. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Ok, repito, Amnón tenía un deseo demente, perverso, depravado, estaba enfermo de la cabeza, era un hombre pervertido sexualmente. Era un hombre pervertido sexualmente. Y yo creo esto firmemente. Yo creo que la perversión sexual va llevando poco a poco a terminar en mucho, de poco a mucho. De poco a mucho. Entonces, yo creo que este hombre, este Amnón, era un hombre pervertido sexualmente en muchas áreas de su vida. Que lo llevó hasta este punto. Hasta desear a su propia hermana. Y recordemos algo, él ya había fornicado en su mente. Ya había pensado estar con su hermana. Ya había pecado en su corazón, ya había fornicado en su corazón. Solo le faltaba hacerlo físicamente. Recordemos que Jesús dijo que las relaciones sexuales no se llevan nada más en la cama, sino en el corazón. Entonces, hermanos, también la palabra de Dios, como les decía, la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aunque este Amnón ya estaba corrompido, su primo hermano lo ayuda a pervertirse más, a ser más depravado. Aconsejó mal a su primo. Y realmente esto era un plan satánico, maquiavélico, saliendo de la misma familia. Y esto es tan común en las familias. Quizás ahora ya no se ve mucho de que haya relaciones sexuales entre los hermanos, aunque sabemos de casos o podemos verlo en internet, de cómo las familias a veces se aíslan y entre ellos tienen hijos, entre los mismos hermanos y entre los padres y los hijos. Obviamente esto es una perversión y una aberración para Dios, pero hoy en día se presume mucho de que hasta las relaciones sexuales se llevan entre primos. Y aún los chistes, o sea, hay chistes de los primos. Y no, hay que yo con mi prima esto, y que mi prima lo otro, y que mi prima, y que mi primo, y esto, y que lo otro. Híjole, o sea, y eso no es agradable a los ojos de Dios.
Eso no es agradable a los ojos de Dios. Amnón sabía muy bien que Jonadab era de su misma calaña. Es por eso que le cuenta y le dice lo que sentía. A ver, ¿por qué no fue y se lo contó al profeta Natán? ¿Por qué fue y se lo contó a su primo? Porque sabía que estaban cortados con la misma tijera. Por eso no fue y se lo contó a Natán. Él sabía lo que le hubiera dicho el profeta Natán. Le hubiera dicho, ¿qué estás pensando? Eso es pecado. Pero va y se lo cuenta a los de su misma calaña. ¿Y cuántas veces no pasa así? Que tenemos algo contra alguien, contra un hermano, o pensamos mal, o queremos hacer un mal negocio, o sabemos algo que no es correcto, y no vamos y se lo contamos a alguien que lo vemos espiritualmente bien, no le contamos a alguien que bíblicamente nos va a dar un consejo, se lo contamos a aquel que va a probar el pecado. Oye, ¿cómo ves esto? No, pues yo no lo veo tan mal. Yo creo que sí puedes hacerlo. Tengamos cuidado con ello, tengamos cuidado a quién buscamos, tengamos cuidado a quién le pedimos consejo, tengamos cuidado con quién te juntas, cuáles son tus temas de conversación, por qué tu círculo social, es algo que yo siempre les he dicho, por qué tu círculo social no son cristianos, por qué siempre pura gente del mundo, y con esto no quiere decir que nos apartemos del mundo, porque eso no nos llevó nuestro Señor Jesucristo, pero si tú me preguntas, mis mejores amigos son cristianos. Mis mejores amigos son cristianos. Y la Biblia sí lo dice. Los cabritos con los cabritos, los lobos con los lobos, las ovejas con las ovejas. Sí, pastor, pero también Jesús era amigo de pecadores y de prostitutas. ¡Claro! Pero cada vez que convivía con ellos, Jesús le predicaba la palabra. No, Jesús era un camaleón de, estoy con ellos, me comporto como ellos. Para nada. Y Jesús no tenía miedo de decir la verdad. Les hablaba con la verdad. Les decía la verdad. En el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo del 11 al 16, dice, y cuando ella se puso delante para que comiese, asió de ella, o sea, la agarró y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ven, o sea, ven y ten relaciones conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No se haga tal vileza. Fíjate cómo aún Tamar conocía la ley. No, esto no se debe hacer. No se debe hacer. Porque ¿a dónde iré yo con mi deshonra? Le dice Tamar. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Hermanos, y no es cierto, obviamente David no le iba a dar a su propia hija, simplemente Tamar aquí estaba buscando una salida, pero aún Tamar amaba a su hermano y le dice, no me hagas esto, me vas a deshonrar y aparte tú vas a quedar como un hombre perverso ante todo Israel que abusó sexualmente de su hermana, mas él no la quiso oír, dice el versículo 14, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Fíjate, la violó, abusó sexualmente de su propia hermana. La violó. Pero fíjate lo que dice el versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella respondió, no hay razón mayor mal de arrojarme que el que me has hecho, mas él no quiso oír. Cuando este acto sucedió, los estudiosos dicen que aproximadamente David tenía alrededor de 53 años de edad. Amnón tenía 22 años de edad. Absalón tenía alrededor de 20 años de edad. Amnón tenía alrededor de 15 años de edad. Tamar tenía alrededor de 15 años de edad. Y Salomón tenía quizás 2 años de edad. Estaba muy pequeño, era un bebé. Amnón el mayor era considerado por todos como el príncipe heredero. Este debería ser quien debería heredar el reino de David. Pero no fue así, hermanos. Realmente Amnón no amaba a su hermana.
porque si realmente la hubiese amado, no la hubiera violado. Y es aquí donde podemos ver que el amor y la lujuria son muy diferentes. El amor y la lujuria son muy diferentes. Si tú estás en una relación de noviazgo, y vaya, esto lo hablo para un noviazgo que están fundamentados en la palabra de Dios, no le vas a pedir a tu novia que se acueste contigo, porque eso sería lujuria, no amor. Si es amor, tú la vas a cuidar, tú la vas a guardar hasta el día del matrimonio. Hasta el día del matrimonio. Después de que Amnón violó a su hermana, o su media hermana, vamos a llamarlo porque era su media hermana, pero pues ante Dios era su hermana, su amor se volvió odio. Odio. Pues claro. Claro, ahí pudo ver la lujuria al haberla ya obtenido, al haber estado con ella, al haber sentido satisfecho él de lo que él quería, de lo que tanto había maquinado, se volvió odio. Pues claro que sí. Pero realmente estaba sujeto a la lujuria. El amor es paciente. La lujuria requiere de una satisfacción sexual inmediata. Ojo con ello. El amor es paciente, dice la Biblia. Si yo realmente digo que amo a mi novia, que amo a mi novio, le voy a demostrar ese amor siendo paciente y tener relaciones sexuales con ella. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de mi matrimonio. Hasta que nos hayamos casado. La lujuria requiere una satisfacción sexual inmediata. Inmediata. La palabra de Dios nos dice que el amor es benigno. La lujuria es cruel. La lujuria es cruel. El amor no busca lo suyo. La lujuria sí. Busca lo suyo. La lujuria puede parecer amor al principio, pero cuando se expresa físicamente, produce amargura y odio hacia la otra persona. Repito, la lujuria puede parecer amor al principio, pero cuando se expresa físicamente produce amargura y odio hacia la otra persona. ¿Cuántos noviazgos no hemos visto que mientras son novios y mientras no tienen relaciones sexuales, el hombre la trata bien, caballeroso, amable, está con ella, yo te amo, mi amor, yo te respeto, yo quisiera que me dieras la prueba de amor, a ver si es cierto que me amas, y la muchacha, no, es que no, ándale, mira, y bien caballeroso, bien atento, y una vez que tienen relaciones sexuales y las comienzan a tener, te das cuenta que no era amor, sino era lujuria lo que tenía. Lujuria. Comienzan a ser crueles con ellas, comienzan a ser sangrones, comienzan a ser déspotas, pues si quieres, si esto y lo otro. Y comienzan a vivir como si ya fuesen un marido y mujer. Cuidado, cuidado. Pobre Tamar. Era una muchacha ejemplar, ella sí amaba, repito, a su hermano, ella quería evitar esta desgracia. Qué terrible es cuando una mujer es abusada sexualmente y es abusada sexualmente y es violada. Triste, pero es real. Pero es triste cuando una mujer es abusada sexualmente. Y quizás a veces entendemos una violación sexual a una mujer que alguien llega, otro varón llega y la toma a la fuerza y abusa de ella. Pero dentro del matrimonio hay mucha violencia sexual. Dentro del matrimonio hay muchas mujeres que son violadas sexualmente. Cuando los maridos quieren hacer cosas que son aberraciones y a ellas no les gusta. Y soy tu marido y lo tienes que hacer. Cuidado, cuidado. Las consecuencias son terribles. Terribles. Y es ahí donde puedes ver una muchacha que ha sido abusada sexualmente, se siente con miedos, desconfianza, repulsión al sexo opuesto, vergüenza, siente fracaso y la mayoría de las veces ellas se sienten culpables. Ellas se sienten culpables. Cuando no es así, no deberían de sentirse culpables. En el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 7 dice, sino que llamando a sus criados que le servía, le dijo, échame esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta.
Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas de los vírgenes de los reyes de sus criados, pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta en su mano sobre su cabeza, se fue gritando. De verdad, trato de imaginar esa escena. Qué terrible. Qué terrible. Era una muchachita de 15 años. De 15 años. Mi hija tiene 10 o sea, simplemente imaginar eso en mi hija, que le hicieran eso a mi hija, híjole. O sea, es terrible. ¿Por qué Tamar le dijo, al rechazarme estás cometiendo aún un crimen mayor? Fíjate, abusó de ella, obviamente era pecado, era una violación, pero él le dice, sácala, échala fuera. Dice, al momento que tú haces esto es un crimen mayor. ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo Amnón al echar a su hermana Tamar? ¿Qué estaba dando a entender? ¿Sabes qué estaba dando a entender Amnón? Que su hermana Tamar le había hecho una propuesta indecorosa. Que era ella quien se le había ofrecido. ¿Y sabes qué? No había testigos para ello, porque Amnón había desechado a sus sirvientes. Su crimen destruyó cualquier posibilidad de matrimonio para ella, debido a que ella ya no era virgen. No podía ser dada en matrimonio. Arruinó la vida de su hermana. Arruinó la vida de su hermana. La violación estaba estrictamente prohibida por Dios. Estaba estrictamente prohibida por Dios. Y créelo, yo creo esto. O sea, ¿te imaginas esto para David? ¿Sus hijos? ¿Sus hijos? En 2 de Samuel capítulo 13 versículo 21 dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Hermanos, ¿y sabes qué es lo triste de todo esto? Que el Espíritu Santo nos plasma este versículo donde dice, David se enojó mucho. ¿Sabes qué fue lo que hizo David? Solamente enojarse mucho. No hizo nada por la víctima, ni por el victimario. No hizo nada. Solo le quedaba sufrir por ellos. David conocía la ley y sabía qué es lo que se tenía que hacer. ¿Sabes qué es lo que se tenía que hacer? Tenía que morir su propio hijo. Tenía que morir. El rey sabía que todo eso era producto de la lujuria desatada aquel día con Betsabé. Él lo sabía. Por eso sufría en silencio el golpe de la culpa. David se quedó callado con su hijo el violador, el primogénito, el que ocuparía el trono. Cuando, repito, él sabía lo que dictaba la ley. Levítico capítulo 20, versículo 17, dice, si alguno toma a su hermana, hijo de su padre o hijo de su madre, viendo la desnudez, esa palabra no es de que nada más la vea, sino abusar de ella sexualmente, y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, lleva su culpa. No hizo nada David. David se quedó callado. Ni siquiera habló con su hijo, ni siquiera habló con su hija. Se hizo, dijeran por ahí, se hizo el de la vista gorda. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Pero ¿sabes qué? Absalón, el hijo de David, hermano de Tamar, no se quedaría de brazos cruzados. Él no se iba a quedar de brazos cruzados ante este acto cobarde que había hecho Amnón. Su corazón se llenó de rencor y movería al joven Absalón a la venganza. Solo era cuestión de tiempo. Solo era cuestión de que el reloj marcara el día de la muerte de Amnón. Tiempo. El primer tanto, el hijo de David, muere, fruto de la relación de David y Betsabé. El segundo tanto, su hijo Amnón viola a su hija Tamar. El tercer tanto, Absalón mata a su hermano Amnón. Su hijo mata a su otro hijo.
Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 23 al 25. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tus siervos. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque él porfió con él, no quiso, mas lo bendijo. El rey, Absalón invita aquí al rey y a sus hermanos a comer, pero realmente esta era una emboscada para el violador. Para el violador, ya lo había planeado Absalón y lo iba a matar. El rey se excusa de que no puede ir, pero yo creo que el rey no quería estar ahí. No quería estar ahí. ¿Cómo ver a su hijo el violador y a su hija que había sido abusada? ¿Cómo ver ahí? Imagínate esta situación tan incómoda. Ya habían pasado 2 años de esto, cuando esto lo hace Absalón. Ya habían pasado 2 años, pero las heridas todavía sangraban. Las heridas todavía estaban ahí. ¿Te imaginas estar en esa fiesta? El rey sentado a la mesa, a la derecha el violador, a la izquierda su hija, la que había sido violada, al lado Absalón, viendo siempre con odio y rencor a Amnón, y un silencio terrible. ¿De qué hablamos? ¿Qué comentamos? ¿Qué podemos decir? La familia se estaba desmoronando completamente. ¿De qué hablamos? ¿Qué decimos? Yo creo que por eso el rey no quiso ir. Pero sí fue el primogénito, el que iba a ser rey, el violador. Él creyó que se había librado del castigo y dijo: aquí no me pasó nada. Mi padre no me dijo nada, aquí no pasó nada. Pero fíjate, segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 28 al 29. Absalón había dado orden a sus criados diciendo: ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Su hermano mata a su hermano. Su hermano mata a su hermano. Aquí se juntaron la pasión sexual y el asesinato. La pasión sexual y el asesinato. Y las palabras del profeta retumbaban en la mente de David. Cada que pasaba un tanto, cuando murió su hijo, esa palabra retumbaba: yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa. Cuando Amnón vio a Tamar, esas palabras retumbaban: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Cuando se entera que su hijo Absalón mata a su hijo Amnón, esas palabras retumbaban: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y el versículo 37 de ese mismo capítulo nos dice: mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. El resultado de aquella comida fue Amnón muerto y Absalón exiliado. El cuadro familiar llevó al rey a llorar la ausencia de Absalón en silencio todos los días. Pero ¿por quién lloraba David? ¿Por quién lloraba David? ¿Por el que huyó? ¿Por el asesino? ¿O por el que había ya estado muerto? Hermanos, es triste todo esto. Pero estos eran los tantos de David. Repito, primero muere su hijo, el fruto de David y Betsabé. El segundo, Amnón viola a Tamar. El tercer tanto, Absalón mata a Amnón. Y vamos con el cuarto tanto y el final. El cuarto tanto es la rebelión de Absalón contra su propio padre. La rebelión de Absalón
contra su propio padre. Después de 3 años de exilio, regresó Absalón por medio de este general Joab, que era primo de David. Pero aunque regresó, David no quiso verlo. Aunque él ya estaba otra vez en el reino, David no quiso verlo. Pasaron 2 años más hasta que el rey lo quiso ver. Entonces prácticamente 5 años duró sin ver David a Absalón, sin verlo. Entonces cuando Absalón llega, se postra ante el rey y lo besó, ¿no? Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 25, dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. O sea, Absalón de todo Israel era el más guapo. No había otro como él. Dice, desde la planta del pie hasta su coronilla, no había en él defecto. O sea, realmente era un hombre hermoso. Nuevamente, la gente mira lo que está delante de sus ojos. ¿Por qué la Biblia marca o nos dice cómo era Absalón? De bello parecer, era hermoso. Era, vaya a decir, como decían por ahí, ¿no? Esculpido por los mismos dioses, ¿no? O sea, era alguien hermoso. Y la Biblia dice, desde la planta del pie hasta su coronilla sin defecto. Pero la gente, como todos, siempre se deja guiar por la apariencia. Por la apariencia. Pero recordemos que lo que Dios mira es el corazón. Mira, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2 al 6 dice, y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haré justicia? Y aconteció que cuando algunos se acercaban para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y los besaba. De esa manera hacía con todo Israel que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos del rey. El joven Absalón roba el corazón de Israel, ganándose el favor de todo el pueblo. De todo el pueblo. Él comienza a ganarse el pueblo. Mira, yo soy mejor que el rey. Yo te escucho, yo te atiendo, yo estoy presente, yo estoy aquí. Y híjole, hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado cuando un hermano se levanta en la congregación para decir, yo te escucho, yo estoy contigo, yo voy, yo te acompaño. Mira, el pastor no tiene tiempo, pero yo sí. El pastor esto, pero yo aquí estoy. El pastor esto, pero acá. El pastor esto, pero allá. El pastor esto, pero yo aquí estoy. Y al final se termina llevando una buena parte de la congregación. Cuidado con ello. Cuidado, cuidado, cuidado. El padre, cuando Absalón se gana el favor del pueblo, Absalón se rebela contra su padre. Y Absalón quiere matar a su propio padre para tomar su cargo. Para tomar su cargo. El padre de familia se ve obligado a huir de su propio hijo, ya que había decidido matar a su padre y quedarse con el reino. Y otra vez, David tiene que huir, como había huido de Saúl. Ahora tenía que huir de su propio hijo, porque su propio hijo buscaba su vida. Y otra vez David, huyendo de Absalón, retumban esas palabras. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. En 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 20, dice, entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel le dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel,
tanto con David como con Absalón. Híjole. Me entristece decir esto, pero así hay mucho ministro, así hay mucho pastor, que en lugar de llamarse Juan Pérez se debería llamar Aitofel. Aitofel. Porque parece que todo lo que él dice es como si Dios lo dijera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que hacen o dicen y les dicen, oye, pero la Biblia no dice eso? Sí, pero mi pastor lo dijo. Y si mi pastor lo dijo, así es. Sí, pero la Biblia enseña lo contrario, lo que estás haciendo es antibíblico. A mí no me importa. A mí no me importa si es bíblico, a mí no me importa si viene en la Biblia, a mí no me importa si esto no le agrada a Dios, a mí no me importa. Mi pastor así lo dijo y así debe ser. Así mi pastor lo enseña y así yo debo de sujetarme. Y ponen eso como sujeción, pero eso no es obediencia. Eso es estar tonto y hacer lo que te pide un hombre y no lo que Dios dice. Tú no estás sujeto, eso es estar tonto. Porque no obedeces la palabra de Dios, sino lo que nada más tu pastor dice. Tú debes de confirmar que lo que tu pastor diga viene en la palabra de Dios. Viene en la palabra de Dios. Y fíjate la perversión que hubo aquí. Aitofel le dijo, pon ahí, vamos a hacer en el terrado, a los ojos de todo Israel, te vas a acostar con las mujeres de tu padre. Esa era una perversión sexual. Delante de los niños, delante de los ancianos, delante de las mujeres, delante de los hombres, que todos vean cómo te llegas a ellos, a ellas. Quien pasaba podía ver eso. Podía ver eso. Podía verlo. Pero David vuelve a retomar su reino, quiere retomar su reino. El día de la batalla se llega este tiempo de la batalla donde el ejército de Absalón está, el ejército de David. David siempre tuvo hombres fieles, hombres que siempre estaban con él, siempre lo acompañaban. Y aquel día dice que cuando se hizo esta gran batalla entre David y su hijo Absalón, dice que hubo una gran matanza, como 20,000 hombres murieron, pero los días del joven Absalón estaban contados. Y el rey lo sabía. El rey sabía que al momento de que iba a retomar su trono, no podía quedar vivo Absalón. Él lo sabía. Absalón, sus días estaban contados. Y cuando se encuentra la gente, y cuando se encontró con la gente de David, dice la palabra de Dios que Absalón iba montado en una mula y de repente a pasar por debajo de un gran árbol, se le atoró la cabeza entre las ramas y quedó colgado porque pues dice que Absalón tenía muchísimo pelo, aunque David había pedido que no se le quitara la vida. Y el capitán de la guardia y encargado de la seguridad del rey, que era Joab, le clava 3 flechas en el corazón. Y 10 de los ayudantes de Joab lo rodean y terminan de asesinar al joven Absalón. Joab lo mató. Y dice 2 de Samuel 18:33, ya estamos sobre el final. 2 de Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Eso dijo David. David, cuando Natán se presentó, dijo: el que tal hizo es digno de muerte. El que hizo eso, el que le robó la corderita, es digno de muerte. Fue un abusivo y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y Natán le dijo: ese eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú. David, el hombre de carne y hueso conforme al corazón de Dios, reinó sobre Israel. Fueron
Lo que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y fíjate la Biblia cómo describe, aún el Nuevo Testamento, cómo describe a David. Hechos capítulo 13, versículo 22 al 23. Quitado les levantó por rey David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Esta es la vida de un padre de familia, hermanos. Esta es la vida de un hombre, de un padre de familia, quien pagó por su pecado 4 tantos. 4 tantos pagó por su pecado. 4 tantos. Pero podemos ver en la vida de David, en el rey David, cómo tiene misericordia de uno de sus enemigos. De uno de sus enemigos, David muestra misericordia al hacer justicia, no al hacer justicia, sino como él trae a su mesa a Mefiboset. Trae a su mesa a Mefiboset. Cuando Mefiboset debería morir, es David quien lo manda a llamar a Mefiboset y lo adopta como su hijo, al que había estado lisiado de los pies. Y eso es lo que los hijos debieron de haber imitado en David. Eso es lo que debieron de haber imitado. Hermanos, con esto concluyo con la vida de David. El tema pasado, repito, lo hablamos antes de ser rey, siendo rey, y pudimos ver ese hombre desconocido. Ahora lo vemos como un padre de familia pagando los 4 tantos. Recordemos que era un hombre de carne y hueso, como todos nosotros, y ninguno estamos exentos de poder pasar por eso. Por eso dice la Biblia: aquel que crea estar firme, mire por dónde camina. Que estén muy bien, que Dios me les bendiga. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana transmitiendo en vivo. Estamos también los miércoles a las 7:30 de la noche en la congregación Camino de Santidad. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, una carta llena de esperanza. Y los domingos estamos a las 9:30 de la mañana con la serie Aprendiendo para Enseñar, que estamos viendo ahorita los 10 mandamientos. Que estén muy bien, que Dios me les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.